Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias, como siempre, por su preferencia, por su compañía y por comunicarse con nosotros a través de las cuentas de la tarde y mi cuenta personal, Yoli Ramírez. Comenzamos. Nosotros sí tenemos pruebas y vamos a presentarla ante el Consejo de Seguridad. Pruebas con video, fotos, con todos los testimonios de los testigos, de los involucrados, en cómo el gobierno de Colombia está preparando terroristas para hacer ataques terroristas a objetivos militares, civiles, institucionales y para tratar de asesinar al presidente Maduro. Y además, decirle al imperialismo norteamericano y a la oligarquía extremista de derecha que gobierna Colombia, dejen quieto a quien quieto está. Eso es lo que le digo yo al subpresidente Iván Duque. Duque, mírame bien. Mírame bien, Duque, no tiembles. Solamente te digo, a nombre del pueblo de Venezuela, en Unión Cívico-Militar, deja quieto a quien quieto está. No te metas con Venezuela. Nicolás Maduro volvió a usar su tono amenazante contra el gobierno de Colombia, ya lo escuchaba usted. El líder del régimen venezolano aseguró en un acto público que tiene pruebas, según él, de supuestos planes en su contra que se adelantan en territorio colombiano. Maduro dijo que los ejercicios militares corresponden a actividades de soberanía y que estará dispuesto a responder a cualquier ataque. Maduro está declarando que hay un plan para asesinarlo y le dice al presidente de Colombia, Iván Duque, que dejen quieto a quien quieto está. Esposa Juliana y a toda la familia. Pero ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, descartó un diálogo con el régimen de Maduro. El mandatario aseguró que no va a adelantar conversaciones con el madurismo, como lo propuso la Organización de Naciones Unidas para reducir la tensión entre Colombia y Venezuela. Duque reiteró que Colombia no ha agredido a Venezuela ni piensa iniciar un conflicto bélico. El mandatario colombiano respondió hacia la iniciativa del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien instó a mantener la calma en la región fronteriza tras el inicio de las maniobras militares de las Fuerzas Armadas venezolanas. El señor Nicolás Maduro es un dictador que está generando la peor crisis humanitaria y migratoria que haya visto América Latina. Cuando uno negocia, cuando uno dialoga, es para acercarse a la posición del otro y buscar puntos de encuentro. Nosotros somos un país que defiende la democracia, que defiende los valores de la Carta Democrática Interamericana. Y Nicolás Maduro es el enemigo de la democracia, es el enemigo de la Carta Democrática y además es una persona que está violando las propias normas de la Organización de Naciones Unidas cuando auspicia terroristas en su territorio. Nos acompaña a esta hora Natasha Rojas, internacionalista, decana de Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenas tardes. Esta historia vale la pena tomarle la temperatura día a día. Hoy, ¿cómo se encuentra la relación, sobre todo en la frontera entre Colombia y Venezuela? Bueno, creo que con la pregunta que plantea específicamente de la frontera hay que precisar algo. Y una cosa es la relación entre Caracas y Bogotá y tal vez otra cosa es lo que está sucediendo en la práctica en la frontera. Por supuesto, lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, lo que vemos de los pronunciamientos del presidente Duque y del régimen de Nicolás Maduro, apuntan a una situación, un escenario, pero en la zona de frontera vienen dándose otro tipo de cosas. ¿Y por qué? ¿Cuáles serían las claves que distinguen esta relación? Porque una cosa es el discurso, el intercambio de insultos que hace Nicolás Maduro contra el presidente de Colombia, trasladar a elementos militares a la zona fronteriza, pero en realidad, ¿qué es lo que hay? Bueno, lo que se sospecha, la lectura que se hace de Venezuela es que este movimiento que se hace a la frontera no es más
que una cortina de humo para algo que se puede estar, digamos, tramando, tratando de hacer desde Caracas. Ya en las últimas semanas no se ha visibilizado tanto en los medios de comunicación fuera de Venezuela es la presencia de militares rusos al interior del país, lo que viene sucediendo, las masacres que se vienen dando con los indígenas en el otro extremo, en la frontera con Brasil. Entonces, digamos que la atención se va hacia la zona fronteriza, específicamente norte de Santander, con una situación que no escaló a mayores esta semana con los ejercicios militares que se dieron. Claro, ¿y qué hay de la tensión que genera per se la presencia de los grupos como el ELN, los reincidentes de las FARC, todos estos grupos criminales que operan en territorio venezolano y que han amenazado al gobierno colombiano con desestabilizar al país? Creo que parte incluso de esa información la saca el mismo régimen. Yo creo, y digamos una posición personal, yo sí creo que estos grupos están allí ubicados, sí creo que buena parte de las cabezas visibles están protegidas al interior de Venezuela, o Venezuela las ha sacado a otros países, pero tienen una conexión directa. Pero por otro lado también siento que visibilizar esas situaciones es también una forma de provocar a Colombia. Digamos, lo comentaba en otro escenario, provocar a Colombia y provocar a Estados Unidos y que ellos finalmente reaccionen interviniendo en Venezuela es una forma de poderles dar a ellos la razón de lo que vienen diciendo hace muchos años y les ayudaría a dar argumentos o a soportar o a tener excusas para la terrible situación humanitaria que se viene viviendo desde el 2015. Pero el gobierno de Juan Guaidó ha dado un paso para la activación del TIAR. ¿Cómo evalúa este paso? Yo creo que esto es histórico. El tratado realmente ha sido un tratado muerto, ha sido un tratado en papel. El único momento que medianamente se ha tratado de activar fue con las Malvinas y ya en aquel momento Estados Unidos lo frena y creo que es una señal muy importante que sea Estados Unidos el que trate de activarlo en este momento. Y también llama la atención algunos países que votaron a favor de discutir, traer nuevamente a la luz el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y es ya una alerta que pueden venir nuevas actuaciones del sistema interamericano, creo que después de la posible reelección de Trump. Claro. En el video que transmitíamos al principio, Maduro dice una frase: dejen quieto a quien quieto está. ¿Qué significa y a quién se la está mandando? Bueno, creo que a todos los vecinos de lo que viene sucediendo en la OEA, pero creo que lo que menos está el régimen de Nicolás Maduro es quieto. Constantemente está lanzando provocaciones a los vecinos, constantemente representa una amenaza para la seguridad americana y creo que es la lección que deja la situación de Venezuela. Los asuntos internos ya no son solo competencia, cuando se trata de democracia, no son solo competencia de cada uno de los países, sino es una cuestión de la agenda regional. Y de este llamado al diálogo que hacen desde la ONU, el secretario general, el presidente Iván Duque, ya decía que no va a atender este llamado, pero ¿qué se debería de hacer con esta convocatoria al diálogo entre los dos dirigentes? Yo creo que el diálogo ya con Venezuela y específicamente con este régimen ya se agotó. Creo que las instancias, digamos, de acercamiento diplomático ya se usaron, incluso de la misma oposición. Tan es así que lo vemos que República Dominicana fue el escenario de diálogo entre el régimen y la oposición, y República Dominicana es uno de los que vota a favor para discutir el TIAR. Entonces creo que Colombia tiene que ser consistente en las decisiones que ha tomado y ya representando a Venezuela una amenaza directa para la seguridad y para la política nacional, siendo la sombrilla de los grupos armados colombianos, no hay espacio para el diálogo en este momento. Ahora, vamos a meter a este análisis a los Estados Unidos, porque hay nuevas declaraciones del presidente Donald Trump sobre su ex asesor de seguridad nacional, sobre John Bolton. Esta tarde el mandatario estadounidense aclaró que su postura sobre el régimen de Venezuela es más fuerte que la del exfuncionario de la Casa Blanca. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario respondió a un mensaje publicado por el senador republicano Marco Rubio, en el que dijo haber mantenido una conversación con Trump sobre el país sudamericano. Ayer el presidente reveló que estaba en desacuerdo con muchos de los consejos aportados por Bolton. De hecho, mis puntos de vista sobre Venezuela y especialmente sobre Cuba fueron mucho más fuertes que los de John Bolton. Me estaba reteniendo. Se estaba conteniendo. ¿Qué puede significar cuando ya estamos dando este paso para la activación del TIAR con el gobierno del presidente interino Juan Guaidó? ¿Estados Unidos va a ir sobre la intervención militar en Venezuela?
Yo creo que, como comentaba, eso tiene mucho que ver también con el proceso de elecciones en Estados Unidos. Entrar en Venezuela en este momento puede tener unos costos políticos que Trump no desea, pero puede que en el segundo mandato ya él esté dispuesto a hacerlo. Y creo que él no se quiere ir de la historia política de Estados Unidos sin dar un paso, digamos, que marque de esta forma la historia, y tal vez esto lo está haciendo para justificar las futuras decisiones. Yo sí creo un escenario de este tipo en un segundo periodo de Trump. Ahora, bajo la administración de John Bolton, vimos a los Estados Unidos respaldar al gobierno interino de Juan Guaidó, vimos respaldar al movimiento Libertad que se desarrolló en abril, este levantamiento de Juan Guaidó con algunos miembros de las fuerzas militares venezolanas. ¿Qué se puede esperar a través de esa vía de diálogo, de soporte a un movimiento, un levantamiento encabezado por Juan Guaidó, pero tratando de utilizar toda esa fisura que existe dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas y la propia oposición al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, el mismo Juan Guaidó ha admitido en estos días que se ha equivocado en muchas de las decisiones que ha tomado. Creo que igual todo lo que se ha hecho había que hacerlo. Creo que a pesar de que nunca personalmente he creído en el diálogo, era una vía que había que tomar, había que darle tiempo a la comunidad internacional de entender lo que estaba pasando en Venezuela y apoyar al gobierno de Juan Guaidó. Creo que lo que vendrían ya serían acciones mucho más claras, mucho más contundentes de lo que se va a hacer, y además el tiempo de Juan Guaidó se empieza a acabar, ¿no? Al interior de Venezuela ya los ánimos no son los mismos, la situación humanitaria cada día es peor, entonces creo que ya tienen que producirse acciones mucho más rápidas y mucho más claras. ¿Cómo cuál? Porque si ya se le está acabando el tiempo con estos cambios en el gobierno de los Estados Unidos, ¿cuánto le queda y movimientos estratégicos contados hacia dónde? Bueno, creo que ya en este punto las vías que empiezan a quedar son solamente vías militares. El gran problema es que esperar que los militares en Venezuela sean los que tomen las acciones para regresar a la democracia, eso no va a ocurrir. Y también en este momento son el menor de los problemas porque allá hay una fuerte injerencia de los cubanos y de los rusos. Creo que aquí tiene que venir algo combinado de negociación con los chinos, con los rusos y acciones mucho más fuertes militares ya dirigidas hacia Cuba y hacia Venezuela. Te agradezco el tiempo para la tarde de NTN 24. Es Natasha Rojas, internacionalista, decana de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Hasta luego. Avanzamos a otras cosas. Es noticia el ex jefe de la inteligencia chavista, Hugo Carvajal, quien rechazó ser extraditado desde España a los Estados Unidos. En la sesión de extradición de la Audiencia Nacional Española, en la que la Fiscalía ha apoyado su entrega, Carvajal afirmó que se siente amenazado y que cree que sufrirá represalias. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Esta mañana aquí en la Audiencia Nacional en Madrid, el ex jefe de inteligencia venezolano, el ex general Hugo Carvajal, se declaró inocente de los cargos que le imputa la justicia estadounidense. Carvajal asegura ser un perseguido político, por lo que desde su punto de vista no cabría una extradición hacia Estados Unidos. El ex jefe de la inteligencia venezolana, Hugo Carvajal, se declaró inocente en la Audiencia Nacional en Madrid, que tiene que decidir si acepta el pedido de extradición a Estados Unidos, país que lo investiga por tener supuestos vínculos con el narcotráfico y con la extinta guerrilla de las FARC. Carvajal llegó a Madrid pues desconfía de la justicia estadounidense y porque tuvo que buscar protección luego de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En la justicia de Estados Unidos no confío porque el solo hecho de que me hayan hecho lo que me hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo. Son meras especulaciones que no tienen ningún tipo de asidero. Y con el tema de la FARC, del narcotráfico, ¿qué participación he tenido yo? Una sola vez en algún elemento de narcotráfico que me lo digan los Estados Unidos. Yo estoy aquí porque Estados Unidos sabía que yo venía para acá. Para su abogada y esposa, los argumentos que presenta la justicia norteamericana son ambiguos, pues no habla de hechos concretos. Para ellas, esto demuestra un supuesto montaje orquestado desde la DEA. Es que la acusación de todos los delitos que ponen ellos es aproximadamente desde 1995 hasta 2010, no, desde 1999 hasta 2019. En 20 años, sin poner lugar, fecha ni hora. Yo lo que quiero es que se demuestre la inocencia de mi marido porque es que es inocente.
O sea, y la única forma, o sea, esto que estamos pasando es un proceso bastante duro y fuerte para la familia, pero estamos dispuestos a pasarlo si esto va a hacer que realmente se descubra toda la verdad del entramado que tiene Estados Unidos con Hugo Carvajal. ¿Qué entramado sería? Que todas las acusaciones son falsas, que fue un montaje de la DEA simplemente para llevárselo, para la información que él tiene, para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. No hay pruebas y no hay documentos que digan que mi marido ha cometido algún delito. O sea, no dicen lugar, fecha, dónde, todos son supuestos en un periodo súper largo. Y de verdad estamos confiados y bueno, mi marido lo ha manifestado muchas veces en sus declaraciones, él confía en la justicia española, porque mi marido se traslada de Venezuela para acá es buscando justicia. De su parte, el Ministerio Fiscal consideró que está justificada la extradición y descartó cualquier persecución política, pues en este caso, el país que solicita a Carvajal es Estados Unidos y no Venezuela. Televidentes de la tarde, y en caso de que esta audiencia autorice la extradición de Hugo Carvajal hacia los Estados Unidos en los próximos días, los abogados defensores todavía tienen varias instancias para recurrir. Eso significa que este proceso podría demorar varios meses más. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia una nueva jornada de protestas en Argentina. Cientos de manifestantes salieron a las calles en diferentes puntos del país para rechazar las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Exigen al Ejecutivo declarar la emergencia alimentaria en el país, una iniciativa que a esta hora es debatida en el Congreso. Partidos de oposición culpan de la crisis económica que atraviesa el país a las políticas tomadas desde la Casa Rosada. Es noticia el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México que cumplirán 5 años desaparecidos. Las familias informaron sobre los acuerdos que alcanzaron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para esclarecer los hechos del 2014. Los padres y sus representantes legales que se reunieron con el mandatario el pasado martes exigieron acciones legales contra los funcionarios involucrados en lo ocurrido en la noche del 26 de septiembre y que aún no han sido procesados. Entre tanto, se conoció que en una nueva línea de investigación se pudo establecer que los 43 jóvenes nunca salieron del estado de Guerrero. López Obrador dijo en su conferencia que encontrar a los estudiantes es una de las prioridades de su gobierno. Y estamos haciendo todo lo que se puede, se debe, todo. Ayer les expliqué a ellos de las decisiones que hemos tomado, las instrucciones que he dado al respecto y nuestro interés de continuar con la búsqueda de los jóvenes es un asunto de la más alta prioridad para el gobierno, es un asunto de justicia, es un asunto humanitario. Es noticia la estimación del gobierno de Bahamas que ubicó en 1.300 el número de personas desaparecidas tras el paso del huracán Dorian. Sin embargo, las autoridades señalaron que están en el proceso de verificación para determinar si algunas de estas personas se encuentran en los refugios. Hasta el momento, la cifra de víctimas mortales se mantiene en 50. Los residentes de Abaco y Gran Bahama, las islas más afectadas por el poderoso ciclón, han expresado su preocupación debido a la falta de asistencia humanitaria y los constantes saqueos que han sido denunciados en la última semana. Muchos están desesperados, preguntándose si sus seres queridos siguen vivos. Se espera que el número de muertes aumente significativamente. Proporcionaremos información precisa y oportuna sobre la pérdida de vidas a medida que esté disponible. Ante todo, daremos prioridad a la notificación a las familias y les daremos la ayuda que necesitan para hacer su duelo. Estamos intensificando los esfuerzos para recuperar los cuerpos de quienes murieron en la tormenta. Es noticia el régimen cubano que tomará medidas extraordinarias ante la escasez de combustible. Miguel Díaz-Canel anunció que se implementarán las políticas para ahorrar las reservas de gasolina, entre ellas limitaciones al transporte de pasajeros, además de un cambio en la jornada laboral y un ahorro de consumo eléctrico para evitar apagones. El régimen culpa de la crisis a las recientes sanciones de Estados Unidos. La Unión Americana ha ejercido mayor presión sobre el régimen por su apoyo a Nicolás Maduro. Se empeñan particularmente, y es lo que está muy relacionado con lo que vamos a tratar hoy, en tratar de impedir la llegada de combustible a Cuba, para evitar el arribo a puertos cubanos de los tanqueros. Para eso amenazan brutalmente a las navieras, a los gobiernos donde están registrados los barcos que tienen negocios con Cuba, y ese escenario nos obliga a aplicar oportunamente medidas coyunturales
y sigo enfatizando, es una situación coyuntural. Primera pausa en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Las tienen en su pantalla, @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Al regreso, victoria en tribunales para el presidente Donald Trump. Un juez respaldó las restricciones del mandatario para el otorgamiento de asilos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN24. Avanzamos con más temas. La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la administración de Donald Trump para negar solicitudes de asilo de migrantes que llegan por la frontera sur a través de México u otro país sin haber pedido antes protección o refugio en estos territorios. La medida afecta principalmente a los centroamericanos que buscan llegar a la Unión Americana huyendo de la violencia o la falta de oportunidades laborales. Emiliana Molina, periodista en NTN24 en Washington, con la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues esta medida de la administración de Donald Trump prácticamente prohíbe que todos los centroamericanos que crucen por suelo mexicano no puedan pedir asilo en la Unión Americana. Y a pesar de la respuesta de México, organizaciones pro inmigrantes y defensoras de los derechos de los inmigrantes aseguran que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya se está convirtiendo en el muro del mandatario estadounidense Donald Trump. La Corte Suprema le dio luz verde a la administración del presidente Trump de frenar la petición de asilo de miles de inmigrantes centroamericanos. La decisión le niega el asilo a cualquier extranjero que haya pasado por otro país antes de llegar a Estados Unidos. Esto no aplicaría para los mexicanos. Salvo que se maree el mexicano y en vez de cruzar hacia la frontera norte, cruza hacia la frontera sur antes de venir a Estados Unidos. ¿Y eso pasa? Eso pasa de vez en cuando, la gente se marea. Tampoco aplicaría para las víctimas de trata de personas o aquellas que se les negó el asilo en otros países. La política de Trump busca reducir la entrada irregular de migrantes centroamericanos al país. Quieren tener fronteras abiertas y las fronteras abiertas significan crimen y las fronteras abiertas significan que la gente se ahoga en los ríos y es algo muy peligroso. Con 7 opiniones a favor y 2 en contra, el presidente cantó victoria, mientras la magistrada de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, dijo que una vez más el Ejecutivo emite una orden que pretende anular prácticas de muchos años que protegen a los que buscan refugio de la persecución. Es una movida de parte del régimen de Trump para trancar el asilo para todos los centroamericanos que tienen que atravesar otros países antes de llegar a Estados Unidos. Y por necesidad, si vienen a pie, tienen que atravesar México, los salvadoreños tienen que atravesar Guatemala, y que Trump pretende que pidan asilo en México o en Guatemala antes de calificar para poder pedir asilo aquí. Esta polémica normativa ha sido debatida en múltiples cortes, pero ahora su legalidad continuará hasta que sea debatido en un juicio. Esta es toda la información que tenemos desde la Corte Suprema. Emiliana Molina para NTN24. Gracias, Emiliana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrá continuar con su plan de levantar un muro a lo largo de la frontera con México. La Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara Alta, donde los republicanos son mayoría, apoyó al presidente en una votación alineada con el partido para aprobar una propuesta de ley con una partida de casi $700 mil millones para el Departamento de Defensa, que autoriza además recursos para el muro. El pasado 4 de septiembre, el Pentágono también había liberado $3.600 millones para el muro fronterizo. La migración irregular. Y en esta parte del programa nos acompaña José Fernández Santillán, profesor del Tecnológico de Monterrey. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Encantado de compartir este espacio contigo, Joely. El Senado de Estados Unidos acaba de aprobar una nueva partida para la construcción del muro justo hoy, después de que el presidente de México y del de Estados Unidos acabaran de dar pormenores de la llamada telefónica que sostuvieron. ¿Cómo interpretar estas dos señales, tanto de diplomacia por teléfono, pero que se avanza con el plan para construir un muro fronterizo? Bueno, es la de la diplomacia de la zanahoria y el garrote. Por un lado, se dice que llegaron a acuerdos, que hay una buena relación, que hay un buen vínculo entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, pero de otra parte, el garrote es que se construye y se dan más fondos para el muro. Lo que sí es que nuestro auditorio debe saber que de las 3.000 kilómetros de frontera que tenemos, apenas el muro está cubriendo el 3%. Entonces esto es más propagandístico que efectivo.
y es que Donald Trump necesita este tipo de propaganda para su reelección. Esa es la verdad. ¿Y qué significa en todo caso la llamada entre Trump y López Obrador? Es una buena señal porque recordemos que en el sexenio pasado ni siquiera mantenían llamadas telefónicas entre los dos presidentes. Hoy se mantiene la comunicación oficial. ¿Es una buena señal o qué significa? La llamada entre Trump y López Obrador significa que hay una distensión, porque hubo momentos, sobre todo con el sexenio pasado, de mucha tensión, de casi ruptura, de amenazas, y gracias a los buenos oficios del canciller de Marcelo Ebrard y de que tras la amenaza de que nos iban a subir los aranceles, México cumplió con la petición norteamericana de detener o frenar la migración centroamericana. Entonces hemos reforzado la seguridad en nuestra frontera sur, en el Suchiate, y se han detenido a muchos migrantes centroamericanos. Eso es lo que ha hecho que Trump suavice su posición respecto de México, y por eso la llamada con López Obrador. Sí, pero la amenaza de los aranceles sigue ahí. Esto será hasta que pasen las elecciones de Estados Unidos. ¿Es una amenaza que va a estar latente sin importar los resultados que esté dando México? Así es una vez más la política de zanahoria y el garrote. Por un lado está la comunicación telefónica, las buenas expresiones de Trump para con México, diciendo que estamos haciendo un buen trabajo, pero por la otra pesa la cuestión de los aranceles y lo va a seguir haciendo hasta las elecciones del año próximo para la reelección. Entonces, también pesa mucho la xenofobia y el racismo que él mismo ha impulsado, porque no solamente el asunto está centrado en los términos fronterizos, sino en la persecución de migrantes latinos sobre todo, y mexicanos específicamente en los Estados Unidos con las redadas. Entonces, se ha creado mucha incertidumbre y mucho miedo entre la comunidad mexicana, que es numerosísima. Y esto le puede acarrear problemas también para el voto latino, como ya se vio en las elecciones pasadas, y se ha recrudecido la animadversión de los latinos en contra de los republicanos específicamente. Pero hay muchas críticas desde el interior, sobre todo hacia el interior, sobre todo de la prensa extranjera, porque al final pues se está construyendo el muro fronterizo, no físico como tal, pero México está poniendo un presupuesto para los elementos de la Guardia Nacional, a los elementos del Instituto Nacional de Migración. México está pagando el muro, aunque sea virtual, que se supone que dijo que no iba a pagar, pero que hoy lo está haciendo. ¿Qué decir al respecto? Bueno, que en realidad el muro que se está construyendo en el norte, con muchas dificultades políticas dentro de Estados Unidos, se trasladó al sur. Y ahora el muro que Trump quería, efectivamente lo está pagando México, pero en el sur, porque nosotros instrumentamos o dimos cuerpo a la Guardia Nacional. Es un nuevo cuerpo de seguridad en nuestro país y tiene cerca de 56,000 elementos y estaban orientados a combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Y de esos ahora la mitad están desplazados en la frontera sur. Eso quiere decir que estamos distrayendo fuerzas que deberían estar garantizando la seguridad interna para satisfacer las exigencias de Donald Trump. Entonces, eso ha sido muy criticado por parte de la prensa nacional y extranjera. Y efectivamente, la criminalidad, la inseguridad se han disparado durante los meses que lleva al frente del gobierno mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Me gustaría resumir esta entrevista, este análisis, evaluando. Finalmente lo que hace el canciller es el mejor resultado posible en una situación casi imposible, o cómo evaluar la gestión del canciller, porque López Obrador está desdibujado en la relación con el presidente Donald Trump, hasta ayer con su llamada. Yo diría que Ebrard está tratando de acomodarse y de abrir o de aprovechar las pequeñas rendijas que ha dejado la actitud impositiva, intransigente, xenofóbica y racista de Donald Trump. Entonces, si Donald Trump exigió que detuviéramos a la emigración centroamericana, hay que decir que primero López Obrador había ofrecido una política de puertas abiertas para los emigrantes centroamericanos y que México les iba a ofrecer trabajo, seguridad, etcétera. Y ahora cambió radicalmente y que Marcelo Ebrard ha hecho un buen trabajo en vista de las condiciones tan difíciles que ha impuesto el gobierno de Donald Trump. O sea, está bien evaluado, es de los secretarios mejor evaluados en cuanto a la opinión pública. El primero es el secretario de Hacienda, el secretario del Tesoro, Arturo Herrera, porque ha hecho un buen trabajo en términos de finanzas, pero enseguida está Marcelo Ebrard, se le califica de un buen funcionario público. Le agradezco su tiempo a José Fernández Santillán en NTN 24. Muy buena tarde. Muchísimas gracias y saludos. Hasta luego. Y ya hablábamos de la conversación telefónica entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. El mandatario mexicano afirmó que se ratificó con el presidente de Estados Unidos la buena relación bilateral y que por ahora no hay motivos que amenacen la economía y el desarrollo de la nación latinoamericana. López Obrador agregó que hay un trabajo intenso para lograr la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Ayer conversé telefónicamente con el presidente Trump en muy buenos términos y puedo informarle al pueblo de México que son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no hay diferencias de fondo, no hay ninguna discrepancia, nada que pueda llevar a tomar medidas, a que se apliquen medidas que afecten la economía, el desarrollo de nuestro país. El canciller mexicano entregó un reporte sobre su reciente visita a Washington, en el que se evaluó el avance del plan migratorio para reducir el flujo de indocumentados en la frontera común. Marcelo Ebrard aseguró que propuso a las autoridades estadounidenses operaciones para el control de armas, de las cuales 41% provienen de estados como Texas y son usadas por el crimen organizado. México propuso operaciones para el control de armas en 5 puntos a lo largo del lado estadounidense de la frontera: San Diego, El Paso, Laredo, McAllen y Brownsville. El 41% de las armas involucradas en crímenes que se cometen en nuestro país y que fueron recuperadas proceden de Texas, el 19% de California y el 15% de Arizona. Por lo tanto, la prioridad evidentemente es Texas, 41%. Como resultado de ello, el gobierno de los Estados Unidos ya también determinó las agencias que van a participar y tendremos a partir de la semana entrante, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, la reunión correspondiente y el anuncio de las operaciones a que haya lugar. Cambiamos de tema. Hay expectativa en Estados Unidos por el tercer debate entre precandidatos demócratas que aspiran a llegar a la Casa Blanca en el 2020. En el cara a cara de esta noche en Houston, Texas, solo van a participar 10 aspirantes de los cerca de 20 que siguen en la carrera por la nominación presidencial por el Partido Demócrata. Vamos a saludar en Texas a Yasmín López, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Muy buenas tardes, Yasmín.
Esta noche se encontrarán en tarima el top 10 de los precandidatos demócratas más destacados en la carrera presidencial, según las encuestas. Este es el tercer debate previo a las primarias presidenciales que justamente se llevarán a cabo en enero del próximo año. Este debate durará 3 horas y se espera que los precandidatos toquen temas como inmigración y violencia con armas de fuego. Recordemos que en el mes de agosto Estados Unidos fue fuertemente golpeado por este fenómeno que dejó 53 víctimas mortales en 3 diferentes tiroteos, uno de ellos aquí en el estado de Texas. Este ha sido un asunto que ha dividido mucho a los candidatos del Partido Demócrata y Republicano. Otro tema del que seguramente se hablará será el cambio climático. Esto a propósito del paso del huracán Irma por Estados Unidos y del aumento de los incendios forestales. Así entonces se espera que se lleve a cabo el debate presidencial demócrata. Desde Houston, Texas, Yasmín López, Voz de América para NTN 24. Gracias, Yasmín. Y Naciones Unidas seguirá siendo el monitor de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. El Consejo de Seguridad del organismo internacional renovó hoy el mandato requerido para esta causa. Alejandro Rincón tiene toda la información. Adelante, Alejandro. Hola, feliz tarde de jueves para todos. La Secretaría General de la ONU recientemente había reafirmado su apoyo total a la consolidación de la paz en Colombia, una postura que ha sido replicada hoy por el Consejo de Seguridad por unanimidad, es decir, los 15 integrantes de este cuerpo diplomático votaron favorablemente y con ello han renovado la misión de verificación a la implementación de los acuerdos de paz en la nación suramericana. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 año, de acuerdo con lo previsto por el texto redactado por el Consejo de Seguridad. Después de esta votación, hablamos directamente con el embajador del gobierno de Iván Duque ante Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, quien en los siguientes términos leyó el mensaje que envía hoy el Consejo de Seguridad a Colombia. De manera que estamos muy satisfechos y creo que es una muy buena noticia para los colombianos y sobre todo para que quede muy claro el mensaje de que el gobierno está comprometido con la paz, que quiere avanzar y que pese a las dificultades, pues estamos en esta tarea. El apoyo unánime del Consejo de Seguridad a la consolidación de la paz en Colombia se mantiene a pesar de un grupo de reincidentes de las FARC, quienes decidieron volver a tomar las armas en contra del Estado colombiano. Le consultamos este asunto particular al embajador de Perú, quien actualmente es uno de los representantes de América Latina ante el Consejo de Seguridad. Así que no pensamos que no hay que sobredimensionar esta decisión de un grupo minoritario. Vemos que la mayoría está firmemente comprometido con el proceso de paz y eso es lo que está reflejando esta resolución. La postura expresada por el Consejo de Seguridad tiene lugar luego de que un grupo de integrantes de este cuerpo diplomático visitaran territorio colombiano. Allí, en la nación suramericana, pudieron constatar personalmente los avances que han tenido lugar hasta ahora en esta fase de implementación de los acuerdos de paz en el país. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, muy buena tarde también para ti. Vamos a una nueva pausa. Al regreso, hacinamiento en cárceles y centros de reclusión policiales en Venezuela. Vamos a hablar con el representante de una de las ONGs que documenta esta crisis. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Este jueves, el presidente de Colombia, Iván Duque, sostuvo una reunión con la alta representante para la política exterior de la Unión Americana, Federica Mogherini. Durante el encuentro se habló de las relaciones bilaterales y de la tensión que se vive actualmente con Venezuela. El mandatario suramericano aseguró que el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza para la región y el continente. Por su parte, Mogherini aseguró que la Unión Europea insiste en una salida negociada a la crisis política y social que atraviesa Venezuela. La Unión Europea y Colombia coinciden en la necesidad de mantener la presión para encontrar una solución política negociada que conduzca a unas elecciones presidenciales libres y creíbles. Más ayuda económica para atender a los migrantes venezolanos. La Unión Europea movilizó otros 30 millones de euros para ayudar a quienes huyen del régimen de Nicolás Maduro. El presupuesto busca fortalecer las operaciones de registro e identificación de los migrantes y refugiados en la frontera con Colombia. El dinero también está destinado a atender a mujeres y menores de edad de la trata de personas con fines sexuales y de explotación laboral a través de instituciones. El pasado marzo, la Unión Europea anunció que destinaría 50 millones de euros para aliviar la crisis humanitaria en Venezuela. Una parte de ella en áreas como el acceso al agua potable y la educación.
SOS de la Federación Médica Venezolana y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Venezuela. El presidente de la Federación, Douglas León Natera, denunció que la dotación de medicinas en el país apenas alcanza entre el 2 y 3%. Recalcó que es necesario continuar con la dotación a través de la ayuda humanitaria, por lo que espera que la Cruz Roja continúe entregando medicinas a los hospitales e insistió en que no manejan reportes oficiales sobre la entrega a los centros de salud, mientras que algunos se encuentran en lista y otros más están cerrados. Esta alerta coincide con la publicación de la encuesta de la organización Médicos por la Salud, en el que se anuncia la evolución de la falla de servicios públicos entre noviembre de 2018 y julio de este año, pues todavía los hospitales sufren fallas importantes en el suministro de agua y energía eléctrica. Según este mismo estudio, 32 personas murieron a causa de estos eventos. En esta parte del programa nos acompaña Julio Castro Méndez, médico internista, infectólogo, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Yoli. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Doctor, me gustaría abundar sobre este nuevo estudio que revela datos sobre el abastecimiento de agua, luz y todos los hospitales del país que van en detrimento. Cada vez están peor. ¿Usted qué nos podría agregar al programa como un testimonio de lo que vive día a día? Fíjate, en realidad el estudio no es tan nuevo, es un sistema de monitoreo que hacemos en Venezuela de la situación hospitalaria desde hace 6 años, pero desde hace ya 8 meses, de noviembre, lo hacemos semanalmente. Ese estudio o ese sistema de monitoreo mide una serie de parámetros hospitalarios para verificar cuál es la situación hospitalaria. Por ejemplo, en esta nueva entrega verificamos cómo está el desabastecimiento de medicamentos en emergencia y salas operatorias, que ha tenido una tendencia de estabilidad. 50% de desabastecimiento de medicamentos básicos es lo que se mantiene a través de estos 8 meses, pero también hicimos énfasis en los servicios públicos, cosas que no se miden habitualmente en los hospitales, por ejemplo. Y la situación de déficit de agua y de energía eléctrica ha sido bien importante a través de estos 8 meses. En ese tiempo, en Venezuela han habido 3 apagones nacionales, o sea, situación de blackouts eléctricos durante varios días en todo el territorio nacional, pero a pesar de eso, a pesar de que ha habido los apagones, la situación se mantiene con cortes eléctricos en los principales hospitales del país desde entonces hasta ahora de forma mantenida. O sea, la situación de los servicios de electricidad y agua no está para nada normalizada. 70% de los hospitales reciben agua de forma intermitente, o sea, 7 de cada 10 no tienen agua constante, tienen agua en promedio 2 o 3 veces a la semana, y eso hace la situación de los hospitales muy difícil, aparte del tema del abastecimiento. Es decir, que aunque existe la infraestructura hospitalaria, los hospitales, de nada sirve si no tienen los servicios como agua y luz por la cantidad de servicios que se dejan de ofrecer precisamente por esta razón. Exactamente. Si bien los hospitales están allí, decíamos, la infraestructura externa, cuando vas a revisar internamente el número de camas, los servicios que prestan, radiología, laboratorio, están muy deteriorados en términos generales a nivel de todo el país, pero si a eso se suma a la falta de insumos producto de la crisis económica y la crisis política, se suma la alteración en los servicios que también afecta a la población general, bueno, la suma de los eventos es realmente caótica y los hospitales se ven en serios problemas para brindar los servicios que deberían brindar. Ahora, el deterioro de los hospitales, por ejemplo, es mucho peor en los estados de Zulia y Trujillo. Es decir, mientras más lejos de la capital están en peor situación. ¿Es así? Es exactamente así. Y lo que es particularmente notorio es que, por ejemplo, en el caso de electricidad es explicable porque la generación del servicio eléctrico en Venezuela se produce fundamentalmente desde la zona sur de Venezuela, en el estado Bolívar. Y la distancia más larga es hacia esos estados donde hay mayor déficit. Pero cuando tú revisas agua y desabastecimiento de medicamentos de emergencia, es exactamente el mismo patrón. O sea que pareciera que no solamente el tema de la distancia y la transmisión eléctrica es un problema para los estados fronterizos que son Zulia, Táchira y el estado Amazonas, sino que también la lejanía en relación a la capital o a la zona central de Venezuela es un parámetro de pronóstico malo para los servicios en general hospitalarios en el país.
Ahora, el hecho de que no se realicen citas, operaciones, tratamientos en las fechas acordadas, además de generar saturación, ¿cómo les afecta? ¿Cómo se vive esta situación día a día? Bueno, es una situación bastante complicada. Para darte una idea, ya pasamos de la fase donde lo que llamaban las listas de espera. O sea, el paciente que tiene una mujer que tiene un pedazo de un cáncer de mama, por ejemplo, y como no hay los insumos para operarla, la ponen en una lista para cuando haya insumos se opere. Antes pasábamos de listas muy grandes, ahora simplemente la gente no se opera y cuando vienes a ver, esa paciente cambió de estadio de su cáncer, producto de que no hay la capacidad para operarla. Y en definitiva, eso está conduciendo a muertes que deberían ser muertes evitables y hay deterioro de la calidad de atención de los pacientes de manera muy importante, no solo con muerte, también con disability o con efectos de carga de enfermedad sobre su propia vida, que hace que la situación genere un impacto sobre la salud de los venezolanos de manera importante. Algunos venezolanos inclusive dejan el país por razones de enfermedad. Si tienes una enfermedad crónica y no consigues el tratamiento adecuado, algunas personas cruzan la frontera solamente tratando de conseguir salud y tratamiento. Es alarmante el desabastecimiento promedio. 36% en insumos de quirófano y 47% para emergencias. Literal, se están muriendo no de su enfermedad, sino de la falta de insumos y servicios. Absolutamente, eso es la realidad del día a día en Venezuela. Y si a eso le sumas el hecho de los servicios, yo siempre pongo el ejemplo de un paciente que tenga una enfermedad hospitalizada, suponte que tenga un postoperatorio de una cirugía de cadera, un paciente mayor de edad que se cayó y lo operaron. Y el paciente hace una complicación respiratoria, cosa que es frecuente en ese postoperatorio y requiera conectarse a un respirador o a un ventilador mecánico en terapia intensiva. Si en ese momento no hay luz, no pueden conectar a ese paciente a un respirador y probablemente fallezca. Y en definitiva, estás produciendo una muerte que pudiera ser evitable con una acción en salud relativamente simple o conocida, como es conectarlo a un respirador en una terapia intensiva por el hecho de no ver luz y el elevador del hospital no funciona, esa persona puede fallecer producto de una situación como esta. Ahora, escuchando las protestas a la gente, sus clamores, recuerdo que hay gente que, por ejemplo, pide proteínas, pide suero, dicen que tienen derecho a la salud en un cartel, pero entonces la atención médica ya es casi que un privilegio. Absolutamente. En la mayoría de los hospitales del país, por ejemplo, si te van a hospitalizar por una neumonía, los médicos te dan una lista de cosas que debes traer al hospital, desde agua. Hoy me comentaban a alguien en un hospital que le piden, en un hospital del interior, 25 litros de agua por cada paciente y una lista de medicamentos, insumos, descartables que debe llevar al hospital para poder atenderlo. De lo contrario, el paciente no puede ingresar, o sea que la cama solamente no es garantía de que va a recibir el tratamiento y eso se repite a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. ¿Y cómo viven los médicos esta situación? Porque hemos visto testimonios de médicos quebrándose, anímicamente hablando, llorando, justamente porque se les están muriendo los pacientes por esta situación que escapa totalmente de sus manos. Sí, es una frustración terrible. Como médico estás entrenado para salvar vidas o por lo menos para prolongarle la vida a los pacientes y quizás lo más frustrante es sabiendo lo que tienes que hacer o el medicamento que debes usar y no conseguirlo, ni tener la posibilidad de buscarlo, genera una frustración muy importante. Si a eso le sumas que un médico en Venezuela, un hospital público, que está haciendo posgrado, un médico que tiene un par de años graduado, gana $3 al mes, bueno, está generando la tormenta perfecta para que los médicos dejen el país y vayan a buscar otros horizontes, porque con $3 al mes no puedes ni siquiera comprar comida, mucho menos libros para estudiar, mucho menos transporte, mucho menos vestido. Entonces la situación, el déficit de recursos humanos también está probablemente afectando toda la crisis hospitalaria. ¿Y usted observa que se acerca peligrosamente un punto de quiebre, de no retorno en cuanto al tema del sistema hospitalario? Es difícil saberlo porque nosotros que venimos monitoreando desde hace 6 años la situación, vemos que venimos en un deterioro progresivo. Y es difícil prever el final. Los países no se acaban, ¿no? Sí se deterioran cada vez más y siempre piensas que no podemos estar peor y sí estás peor cada vez. Entonces es difícil que uno detecte un momento en el cual, bueno, es como un momentum
específico donde ese punto de no retorno, pensamos que puedes llegar a una situación como la de África, donde la gente simplemente no tiene forma de atenderse y termina muriéndose de su casa sin ningún tipo de atención médica. Pero llama la atención que el deterioro ha sido progresivo y nada de lo que ha intentado el Estado, que es la razón que nos trajo aquí, ha logrado detener ese deterioro que se refleja en las grandes cifras de salud pública como mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad por cáncer, etcétera, etcétera. Le agradezco el tiempo al doctor Julio Castro para la tarde de NTN 24. Gracias a ti, un placer. Saludos a los oyentes. Vamos a una pausa. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube NTN24. Van a poder encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vea esto, una fuga de película en Paraguay. Un policía muerto y 3 personas heridas dejó un ataque armado para liberar a un delincuente que estaba bajo custodia. La banda criminal facilitó el escape del narcotraficante Teófilo Zamudio, alias Zamura, quien era trasladado a una cárcel de las afueras de Asunción después de comparecer ante un juez. Alias Zamura, que ahora está prófugo, ha sido identificado como jefe de un grupo de proveedores de cocaína a Brasil. El hecho ha desatado una crisis política en el país que ya le costó el puesto al ministro de Justicia. Un grupo del Comando Vermelho, la organización narcotraficante más grande de Brasil, sorprendió en una emboscada a un grupo de patrulleros en la capital del país. Los agentes transportaban a Jorge Zamudio, alias Zamura, el líder de una estructura criminal de tráfico aéreo de drogas que operaba entre los departamentos fronterizos de Amambay, Canindeyú y Concepción. El delincuente fue liberado en el asalto al furgón penitenciario. Era llevado de vuelta a la prisión donde permanecía recluido minutos después de haber declarado ante la justicia por lavado de dinero. Unos 10 hombres que se desplazaban en 4 camionetas abrieron fuego contra los oficiales, quienes no lograron impedir que los custodios del vehículo que trasladaba al interno pudieran reaccionar a tiempo para repeler el ataque. Un policía murió en el suceso. Entre los heridos hay 2 uniformados y un civil. En su fuga, los atacantes quemaron 3 autos sobre la avenida Costanera Norte en la capital paraguaya. Zamura, indicado como jefe de proveedores de cocaína a Brasil, tras adquirirla en Bolivia y Perú, había sido capturado en octubre de 2018. El asalto provocó la renuncia del ministro de Justicia Julio Ríos, tras repetidos incidentes en varios centros penitenciarios del país durante los últimos meses. Ante los graves hechos registrados el día de hoy en la Costanera, tomé la decisión de aceptar la renuncia del ministro de Justicia Julio Ríos y se dispuso el relevo del comandante de la policía Walter Vázquez. La Fiscalía anunció que estudiará si hubo complicidad de las instituciones penitenciarias. En esta parte del programa nos acompaña José María Amarilla, especialista en inteligencia estratégica y consultor. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes. Un saludo a la audiencia. Gracias por el contacto también. El rescate de este criminal, un rescate casi de película, ¿de verdad se pudo haber logrado sin que policías, autoridades, toda la gente que acompañaba a estos vehículos para trasladarlos, sin custodios que hubieran participado, se hubiera podido realizar? No, es muy poco probable que hubiera ocurrido un evento semejante sin información proporcionada desde dentro de las instituciones. Este es un caso de filtración de información, a mi criterio, y el evento fue programado a lo largo de 5 semanas aproximadamente. Es decir, hubo por lo menos una etapa de seguimiento, una etapa de planificación, una etapa de despliegue previa a la ejecución previas a la ejecución del evento en sí, que no fueron detectadas por las fuerzas de seguridad. Pero se desató una crisis política. El ministro de Justicia presentó su renuncia, el comandante de la policía también fue retirado de su cargo y esto va para más, supongo, que van a rodar varias cabezas más. Me da la impresión de que los cambios temporariamente están hasta, digamos, se remitieron a estos 2 cambios que no son menores. El comandante de la policía es una figura muy importante en la vida civil, política del Paraguay. Y el ministro de Justicia, bueno, fue retirado del cargo porque si bien no hay indicios que conduzcan directamente a que haya habido corrupción de su administración en este caso,
Sí hubo errores de procedimiento muy significativos de parte del director del penal de Emboscada, que estaba a unos 50 kilómetros al norte de Asunción, en el diseño del programa de traslado y los sistemas de custodia para criminales de alta peligrosidad, que sí están contemplados en protocolos que son de responsabilidad del Ministerio de Justicia. Entonces, el relevo del ministro de Justicia en este caso obedece a la evidencia de estos errores ocurridos en este caso, además de la sumatoria de otros sucesos ocurridos en penales del Paraguay en las últimas semanas. Ahora, me gustaría hablar de la peligrosidad de alias Zamora, porque solamente 10 delincuentes participaron en el ataque. Lo digo porque, ¿cómo es posible que si en verdad era un personaje tan importante dentro del crimen organizado, del narcotráfico, no se haya prestado atención a la seguridad, a la custodia de un reo de esta peligrosidad? Bueno, ocurre que no todos los reos de alta peligrosidad son famosos. Digamos que el nombre y el alias de Zamora no significaba nada o no significaba gran cosa para el público o para el servicio policial normal hasta ayer. Sin embargo, examinando los antecedentes de este hombre, se encuentra que se trataría, bueno, el paralelo paraguayo del Señor de los Cielos, operando a nivel local para suplir de cocaína a Brasil, fundamentalmente. Trayendo cargamentos multimillonarios en avionetas. Este señor disponía de una flota de avionetas a su servicio para proveer cocaína, repito, a los puntos centrales de venta en Brasil y comprando en Bolivia, en Perú y en Colombia también. ¿Qué posibilidad de recapturar a alias Zamora existe? Bueno, hoy fue recapturado uno de los participantes del asalto en sí, gracias a un sistema de reconocimiento de huellas dactilares que proporciona identidades, proporciona este mecanismo de identidad a terminales remotas. La policía lo recapturó capturó a esta persona que no tiene antecedentes penales, pero que sí, cuyas huellas sí aparecen en los vehículos empleados para el atraco y en la residencia usada como casa fuerte para los preparativos. Lo capturó alrededor de 160 kilómetros al sur de Asunción. Es decir, esta gente está en plena dispersión y la probabilidad de recaptura del narco liberado por el momento parece una posibilidad remota, dado que tiene grandes recursos a disposición, incluso medios aéreos que son más improbables de interceptar o de detectar, porque incluso dispone de aeronaves que están legalmente registradas. ¿Pero estaría todavía en territorio paraguayo o ya habría logrado a través de estas avionetas justamente salir del país? Es difícil decirlo sin entrar en un territorio completamente especulativo. Hay indicios de que las personas que participaron de su rescate siguen en el territorio paraguayo. Repito, uno de ellos fue capturado hoy. Pero también hay algunos indicios que muestran que este hombre estuvo, frecuentando lugares o su parte de su comitiva se estuvo moviendo alrededor de cursos de agua, de lugares de salida del país que podrían eventualmente servir como ruta de escape. En cualquiera de los casos, este hombre tiene su territorio de operaciones en lo que se podría denominar un triángulo entre Bolivia, Paraguay y Brasil. Es decir, el negocio, si no lo deja, cosa que es muy poco probable, va a estar siempre posibilitando su eventual recaptura en algún momento en los próximos meses. En las 48 horas siguientes a un escape de estas características, si no ha ocurrido la recaptura de los perseguidos, es muy probable que ese proceso de fuga se prolongue en el tiempo.
si bien tiene ese poder sobre ese triángulo que usted mencionaba, ¿qué hay de su competencia dentro del crimen organizado? ¿Qué tan odiado es entre las filas de los criminales, que también podría ser un factor que pudiera no solamente recapturarlo, incluso tal vez aniquilarlo? Sí, efectivamente. Él pertenece a una facción mafiosa de origen brasileño, el Comando Vermelho, el Comando Rojo, que se originó en las cárceles de Brasil, y esta facción es oponente directa del primer Comando Capital, que es la mayor organización criminal operando entre Brasil, Argentina, Paraguay y otros países del cono sur de Sudamérica. Se estima que el Comando Vermelho tiene alrededor de 30.000 afiliados, de 30.000 soldados, y el PCC alrededor de 50.000. Son dos organizaciones muy poderosas, y repito, están opuestas entre sí, y evidentemente este factor de pelea por la hegemonía territorial y por el nicho del negocio del tráfico en la región puede ser un elemento considerable para incluso la eliminación física de esta persona, ¿no? Ahora, hablemos de las instituciones y de la corrupción, de los sobornos. ¿Cómo es posible que, sin que me sorprenda, pero a qué atribuye que se puedan dar estos escapes de películas, estos sobornos multimillonarios? En este caso, estamos hablando de Zamora, pero ya lo decía el propio Señor de los Cielos, el Chapo Guzmán, todos estos casos que evidentemente utilizaban recursos millonarios para sobornar a policías, a ministros, a secretarios, que desataban una crisis política y aún así lograban fugarse. Miren, para que tengan una idea, solamente la producción de marihuana en el Paraguay, según estimaciones basadas en cifras oficiales, estamos hablando solamente de marihuana, no del tráfico de cocaína. La marihuana en territorio paraguayo mueve alrededor de 1.500 millones de dólares anuales, y lo controlan pequeñas organizaciones mafiosas, la mayoría de ellas locales, y la mayoría de ellas de carácter semifamiliar, que se han vuelto muy poderosas en los últimos tiempos. Paraguay, como país, como economía, tiene una escala muy inferior a la de Brasil, a la de Colombia, a la de Perú, o Argentina, otros países con una economía mucho mayor. 1.500 millones de dólares representa el triple de lo que el Estado paraguayo emite anualmente como bonos soberanos de deuda y para proyectos de desarrollo. Para que tengan una idea, solamente el tráfico de marihuana mueve estimativamente 3 veces más que lo que el Estado paraguayo como institución tiene capacidad de endeudamiento anual. Es decir, estamos hablando de organizaciones que tienen un tremendo poder adquisitivo, y no es de sorprender que una gran parte de su estrategia consista en sobornar voluntades de autoridades electas, de autoridades políticas, de autoridades que representan la ley en el país. Porque, bueno, incluso Brasil, que es una economía 80 veces mayor que la de Paraguay, tiene severos problemas para controlar a estas mismas organizaciones mafiosas en su territorio. En enero de este año, el primer Comando Capital durante 2 semanas enteras, tomó uno de los destinos turísticos más apreciados de Brasil, que es la ciudad de Recife, al nordeste de Brasil, y tuvo en vilo a una megápolis, teniendo Brasil todos los recursos que tiene, alrededor de 2 millones de ejecutores de la ley trabajando en su territorio. Paraguay tiene 25.000 policías y nuestras Fuerzas Armadas tienen 12.000 efectivos. Es decir, estamos hablando de proporciones que, digamos, facilitan la operatividad de este tipo de organizaciones que, repito, han crecido enormemente en los últimos 20 años en su capacidad de maniobra, sobre todo en materia económica. ¿Y hasta dónde llega el trabajo internacional? Por ejemplo, contando con el gobierno de Jair Bolsonaro, que por lo menos en el discurso dice que tiene una política de mano dura contra criminales. ¿Comparten información, trabajan en conjunto para combatir al crimen organizado, al narcotráfico? Mire, sí se trabaja en forma conjunta tradicionalmente, no solamente con Jair Bolsonaro. Esto
el trabajo conjunto con el Brasil tiene décadas de desarrollo, pero también existe en Brasil una suerte de discurso conformista que tiende más bien a señalar a Paraguay como culpable de sus males relacionados con el contrabando, con el ingreso de drogas ilegales, sin considerar que sus recursos o que estas organizaciones provienen fundamentalmente de su territorio, que sus recursos son mucho mayores y que aún así no han podido controlarla. Entonces hay como una dificultad para conciliar el mundo real con un discurso más bien geopolítico, y eso en cierto modo representa una barrera en la cooperación que en los papeles sí existe, pero que debería ser mejorada fundamentalmente, o sea, debería ser mejorada enormemente en los próximos años. Le agradezco a José María Amarilla, especialista en inteligencia estratégica y consultor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un saludo para la audiencia. Hasta luego. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Hoy es jueves de Ciencia, Salud y Tecnología en la tarde de NTN 24. Gracias a los Giro Gloves, unos guantes especiales que incluyen tecnología de punta, se abre una esperanza para las personas que padecen la enfermedad de Parkinson o sufren del trastorno llamado temblor esencial. Vamos a ver de qué se trata. Gracias a unos guantes especiales que integran giroscopios giratorios, Sue Whitehouse, diagnosticada hace 5 años con un desorden llamado temblor esencial, ahora recupera el control de sus manos. El trastorno de movimiento que padece Sue causa temblores rítmicos incontrolables y dificulta las tareas básicas y cotidianas como comer, beber, maquillarse o simplemente pintarse las uñas. Asimismo, es importante resaltar que los Giro Gloves, como fueron bautizados los guantes, también ayudan a las personas con enfermedad de Parkinson. Está agradeciendo que incluso en la escuela médica no estamos pensados sobre esta condición llamada temor esencial, y sin embargo hay millones, literalmente 200 millones de personas que vienen de todo el mundo con esta condición cualquier día de sus vidas. Y es algo fatigoso, hay un estigma con esto. Según Sue Whitehouse, el dispositivo le permite ser más independiente. Para mí es algo muy grave no poder ponerme maquillaje, tampoco poder ponerme un collar o cambiar mis aretes. Si quiero cambiarme mis aretes, no lo puedo hacer, al menos que haya alguien detrás de mí para ayudarme. Hay muchas cosas que no puedo hacer, pero estos guantes me van a ayudar a hacer más, a mantener mi independencia en vez de perderla cada día. Los Giro Gloves identifican los temblores involuntarios e inmediatamente emiten una vibración similar para contrarrestar el movimiento. Así que tenemos un giroscopio de grado aeroespacial en esto. Funciona exactamente de la mejor manera, así que cuando la parte superior gira, trata de mantenerse erguida. De la misma manera, el guante contrarresta los temblores de la mano de forma inmediata e instantánea. El Dr. Fei On, fundador y CEO de Giro Gear, destaca la simplicidad a la hora de utilizar el dispositivo. La belleza de esto, y deliberadamente lo hemos mantenido lo más simple posible, así que cuando te lo pones, lo enciendes y eso es todo, solo se trata de eso. El Dr. Fei On suspendió su carrera médica para desarrollar el producto que espera que reciba aprobación médica en los Estados Unidos y la Unión Europea el próximo año. La misión ha finalizado para Fedor, el primer robot humanoide ruso enviado al espacio. Ya no será utilizado en futuras misiones y lo reemplazará un modelo más apropiado, según anunciaron sus creadores. No habrá más misiones para Fedor. El primer robot humanoide que Rusia envió al espacio será reemplazado. Así lo anunciaron el miércoles sus creadores, que ya están trabajando en un sustituto. Aunque es capaz de reproducir movimientos humanos y puede ser controlado a distancia, el robot no sustituye a cosmonautas en misiones más complejas como en las caminatas espaciales. Fedor regresó a la Tierra a comienzos de septiembre tras pasar más de una semana a bordo de la Estación Espacial Internacional. Originalmente había sido creado para el Ministerio de Situaciones de Emergencia en la atención a incendios o rescates. La cumbre mundial sobre vacunas, liderada por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, inició el jueves con críticas a los antivacunas en un contexto del recrudecimiento de enfermedades como el sarampión. En el primer semestre de 2019 se registraron casi 3 veces más casos de sarampión que los reportados en 2018.
Las personas que rechazan las vacunas juegan con fuego. Así lo aseguró el jueves el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el comienzo de la primera cumbre mundial sobre vacunas, llevada a cabo en Bruselas junto a la Organización Mundial de la Salud. Mientras que en algunas partes del mundo seres humanos mueren por la falta de vacunas, aquí las personas arriesgan sus vidas y las de otros por rechazarlas. Algunos no practican el juego de la prevención, prefieren jugar con fuego. En el mundo se registraron casi 3 veces más casos de sarampión en el primer semestre de 2019 que en todo el 2018. Tanto la Comisión Europea como la OMS trabajan con las plataformas digitales y las redes sociales para tratar de contrarrestar las campañas de desinformación vinculadas a las vacunas. Las mentiras sobre las vacunas se extienden en los países desarrollados de Europa, en Estados Unidos, Canadá y en otras partes, pero también en países menos desarrollados como Pakistán y República Democrática del Congo, dificultando la lucha contra la poliomielitis, el ébola y otras enfermedades prevenibles. El responsable de ONU saludó los recientes anuncios de las redes sociales Pinterest y Facebook, que redirigirán a los usuarios hacia informaciones correctas y fiables sobre las vacunas. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en las cuentas de Twitter, de Instagram, @NTN24, mi cuenta personal, @YoelyRamírez.journalist. No le cambie, ya está Jefferson Beltrán a punto de presentar la noche e inmediatamente después los esperamos en el informativo de NTN24. Pásela muy bien.